En esta oportunidad vamos a estar hablando de la guía 3, que corresponde a la guía de autoaprendizaje de lenguaje y literatura, material de apoyo para la continuidad educativa ante la emergencia COVID-19 para los estudiantes de primer año de bachillerato. Estamos en la fase 2, semana 3, a eso corresponde esta guía. La guía de autoaprendizaje, decíamos, la unidad, siempre de la unidad número 4, literatura del manierismo. El contenido es la producción de texto con intención literaria. La producción es la creación de un texto con intención literaria. Ahora, las orientaciones. En este caso de las orientaciones, en esta semana escribirás un texto literario atendiendo orientaciones de un plan de redacción o un plan de escritura. Puedes hacerlo en tu cuaderno de clases de lenguaje y literatura o en un dispositivo electrónico según los recursos que disponga. Bien, actividad número 1. Primero debes planificar el texto que piensas escribir. Sigue los pasos. Primeramente sería lo que es la planificación. Para la elaboración de la planificación, recordemos que anteriormente estuvimos ahí planteando lo que era la producción literaria, digamos los pasos que se deben seguir para producir un texto literario. En este caso, la planificación puede tomarse como base esa explicación que se dio anteriormente. Los pasos para la planificación. Primeramente, define el tipo de texto que escribirás, narrativo o dramático. Después, piensa en el personaje de textos a producir. Puedes definir personajes extra. Si sientes difícil, retoma los ejemplos de los textos leídos en las semanas anteriores. Determina 3 acciones principales, una para el inicio, una para el desarrollo y para el cierre una diferente. A estas irás agregando otras cuando escriba. Esto será planificar la situación comunicativa, puede ser una situación de la vida cotidiana, personal, familiar o escolar o comunitaria. Piensa y define quiénes leerán el texto. Así determinas el lenguaje, el ambiente y la extensión del texto. También es importante determinar el medio de publicación. Puede ser Facebook, una lectura en Facebook Live, compartir por grupos de WhatsApp u otra red social con las compañeras o compañeros y docentes. Aquí, de esta manera, si ustedes se pueden fijar, nos está orientando la actividad número 1, qué es lo que vamos a hacer. Primero dice, como nos dice, debemos de planificar el texto que pensamos escribir. Prestemos atención en esto. Dice el número 1, define el tipo de texto que escribirás, narrativo o dramático. Estos procedimientos te permiten reflexionar sobre el proceso de escritura de todo tipo de texto, según las características y estructura de cada uno, es decir, textos literarios y textos no literarios. Además, algo muy importante para desarrollar habilidades para la escritura es la lectura, ya que al leer se fortalecen las habilidades de análisis, se conoce el uso del lenguaje y se desarrolla la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico. Debemos de prestar atención en lo que es los procedimientos. En este caso, recordemos que todo esto nos va a desarrollar habilidades para lo que es la escritura. Bien, tenemos ahí ejemplos de fragmentos de textos narrativos y dramáticos estudiados en las semanas anteriores. Pueden servir de referencia para iniciar su propio texto.
Ya como se manifestaba, ¿va? De que en las guías anteriores se nos han presentado lo que son textos, eso nos pueden servir de guía para desarrollar lo que se nos está pidiendo. Vamos a darle lectura a lo que es el capítulo 7 de la obra El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Prestemos atención y escuchemos la lectura. Ejemplo de texto narrativo. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginaba aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. De pronto descubrieron 30 o 40 molinos de vientos que hay en aquel campo, y como los viera Don Quijote, les dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que queríamos, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubre 30 o más desaforados gigantes, con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todos sus vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. ¿Qué gigantes?, preguntó Sancho. Aquellos que ves allí, aquellos de brazos largos, que los suelen tener algunos hasta casi de 2 leguas, respondió Don Quijote. Mire, vuestra merced, aquellos no son gigantes, sino molinos de vientos, y lo que parecen brazos son las aspas volteadas del viento que hacen andar la piedra del molino, insinuó Panza. Fragmento de la obra del Quijote de la Mancha, el capítulo 8. De ese fragmento se nos dice la siguiente indicación. Observa en el texto detalles como los siguientes: uso del guión largo para enunciar intervenciones de personajes, la presencia de un narrador, el personaje se reconoce fácilmente. Bien, rescatemos lo siguiente, prestemos un poco de atención en eso y veamos esto. Primero dice el uso del guión largo para enunciar intervenciones de personajes, como el que estamos viendo acá. La presencia de un narrador. Recordemos, jóvenes, que los narradores pueden ser protagonistas, pueden ser testigos, pueden ser omniscientes o lo que conocemos tercera persona. En este caso el personaje se reconoce fácilmente. El Quijote de la Mancha con su diálogo con Sancho Panza. Vamos a ver lo que es el ejemplo de texto dramático. Y tenemos la escena 12 de lo que es Hamlet, la sombra del rey Hamlet, vista a lo lejos del palacio del Elsinore. La sombra dice así: casi es llegada la hora en que debo restituirme a las sulfúreas y atormentadoras llamas. Dice Hamlet: oh, alma infeliz. La sombra: no me compadezcas, presta solo atentos oídos a los que voy a revelarte. Luego Hamlet: habla, yo te prometo atención. La sombra: luego que me oigas prometerás venganza. Hamlet: ¿por qué? Este es un fragmento, es un ejemplo de texto dramático donde podemos fijarnos la manera, el diálogo que hay en este ejemplo, muy diferente a lo que plantea en el caso del ejemplo anterior, donde era un diálogo con lo que es el Quijote de la Mancha
Este es un ejemplo de texto dramático. Plantea ahí, observa en el texto detalles como lo siguiente. Se define el número de escenas. Aquí hay escena, la escena número 12, y se detalla el lugar de las acciones. Aquí lo planteaba. Hamlet, la sombra del rey Hamlet, vista a lo lejos del palacio del señor. Luego se presentan los nombres de los personajes en cada intervención. Sí, está la sombra y está Hamlet. Luego nos plantea el uso de signos de admiración. En este caso tenemos lo que son para la frase exclamativa y de interrogación que detallan el estado emocional del hablante. Correcto. En esta parte podemos fijarnos nosotros lo que son los signos de admiración, de interrogación, que también son utilizados dentro de las figuras literarias. Entonces podemos deducir que el ejemplo de texto dramático conlleva lo que es diálogos, lleva lo que son preguntas, signos de interrogación, signos de admiración y las características que está planteando acá. B. El desarrollo. La actividad 2, ahora el proceso más importante para lograr el texto con intención literaria. Bien, vamos a la parte, en este caso, de lo que es la textualización. Los pasos, ¿cuáles son? Los pasos nos plantea, dice ahí, inicia el borrador, primera versión, tomando la acción inicial. Es decir, en este caso vamos a plantear, digamos, la idea, vamos a plantear qué es lo que pretendemos hacer. Volvemos a recalcar esto. Dice, inicia el borrador, primera versión, tomando la acción inicial definida en la planificación y la estructura del texto, si va a ser narrativo o va a ser dramático, o considerando sus elementos de forma. Posteriormente elabora la historia haciendo buen uso del lenguaje, creando momentos de tensión, incluir elementos literarios ficcionales. Es decir, nosotros en la medida que vamos a crear esta historia, este texto, ya sea dramático o ya sea narrativo, vamos a inventar la historia, vamos a hacer un uso del buen lenguaje y vamos a crear los momentos de tensión, es decir, la parte, digamos, de intriga de lo que queremos crear. Incluir elementos literarios ficcionales, es decir, que pertenezcan, que sean ficticios, que no sean reales. Posteriormente viene lo que dice, revisa, ajusta, borra ideas y escribe nuevas acciones cada vez que avances en la historia de textos que escribe. Posteriormente nos está diciendo, corrige los errores ortográficos del borrador del texto literario que escribe. Posteriormente dice, si tienes dudas sobre el proceso de escritura, comunícate con tu docente y plantea tus inquietudes. Esto puede ser por medio de WhatsApp, correo electrónico, plataformas virtuales u otros medios acordados con tu docente, compañeras y compañeros de clase. Bien, después de haber hecho el texto dramático o el texto narrativo, vamos a la actividad número 3. ¿En qué consiste la actividad número 3? La actividad número 3 consiste en revisar y corregir el texto. Como ya anteriormente hicimos ya el texto de lo que es el dramático o el narrativo, después viene la revisión y corrección. ¿Qué vamos a hacer en esto? Los pasos son los siguientes. Primeramente, lee el texto como si fuera un lector y no el autor. Eso sería el primer paso. Usted va a leer el texto como que si fuera usted el receptor y no lo hubiera hecho usted. Eso se nos da la indicación acá. Luego sería, identifica las palabras mal escritas y las corrige. Posteriormente, aplica la normativa de la lengua, uso de los signos de puntuación y tildación. Luego, escribe nuevas oraciones y borra las que no tienen relación
con el desarrollo de la trama o no contribuye. Luego, haz una lectura del escrito a tu familia para que hagan valoraciones sobre la historia creada, en este caso por ti. Luego, escribe nuevamente el texto para la versión final. Es decir, esta parte, la actividad número 3, es tan importante porque vamos a revisar lo que anteriormente hemos escrito, como decíamos, el texto narrativo o el texto dramático. Estos pasos nos van a ayudar para corregir algunos errores o algunas, digamos, incorrecciones que nosotros creamos que no van o no tienen tanta relación. Bien, vamos a lo que es la parte del cierre, la actividad 4. La actividad 4 es la publicación del texto. Debes hacer lo siguiente. Nos plantea ahí la indicación, dice: haz una lectura en voz alta del texto a tu familia para que conozcan la versión final. Como ya en un principio plasmamos la idea, la planificación. Posteriormente hicimos lo que es la elaboración del borrador, por así decirlo, del texto narrativo, del texto dramático. Posteriormente corregimos esa parte en la revisión y corrección, y por último hicimos lo que es la publicación de texto, que es a lo que vamos a hablar. Bien, para hacer esta publicación de texto debes hacer lo siguiente. Nos plantea acá: haz una lectura en voz alta, decíamos, del texto a tu familia para que conozcan la versión final. Envía la tarea a tu docente, ya sea por correo electrónico, fotografías a las páginas del cuaderno en el que está el texto con intención literaria. Luego dice: comparte el texto creado por los compañeros y los compañeros a través de un medio de comunicación que tu docente ha establecido. Bien, después de haber, digamos, puntualizado esta actividad, prácticamente podemos ver que la actividad en función de la creación, de la producción literaria. Recordemos, jóvenes estudiantes, que para esta producción debemos de tomar en cuenta varios elementos. Lo que es la coherencia, la ortografía, el uso de figuras literarias. Vamos a tomar en consideración los elementos para la producción literarias que en videos anteriores ya se ha dado a conocer. Bien, esa sería la actividad, digamos, la guía número 3 para primer año de bachillerato, esperando pues de que de alguna manera esta información le haya sido útil, y cualquier inquietud, interrogante, tenemos los medios disponibles ahí para poder responder lo que surja de inquietud sobre la no comprensión de esta actividad.